Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Le damos la bienvenida a la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira. Dialogaremos sobre los ejes sociales del gobierno nacional y también sobre la propuesta de incremento del IVA al 15% para enfrentar este conflicto armado interno y financiar así el trabajo de las fuerzas del orden. Muy buenos días, ministra. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todo el país. Quedo atenta a sus interrogantes. ¿Cuáles son estos ejes sociales que emprenderá desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social el gobierno nacional? Bueno, los ejes sociales ya arrancaron. Desde el primer día de nuestra administración estamos trabajando en fortalecer la inclusión económica y la inclusión social, que son los dos grandes vertientes del Ministerio de Inclusión Económica y Social, propiamente como su nombre lo indica. En este sentido, en lo que tiene que ver con el área social, estamos fortaleciendo nuestros servicios específicamente con niñez, con adultos mayores y personas con discapacidad. Es decir, atendemos directamente a los grupos de atención prioritaria. Y en torno a lo que tiene que ver con la inclusión económica, aquí hemos desarrollado todo un programa tendiente a cambiar el concepto del bono de desarrollo humano, no a quitarlo de ninguna manera, pero a fortalecerle en cuanto a que este sirva realmente para que la ciudadanía que recibe este bono pueda mejorar su condición de vida y lo que más aspiramos, que salgan de la pobreza y de la pobreza extrema. ¿Cómo? A través de la productividad, la producción. Es decir, a través del bono, que ya va a tener un concepto de crédito de desarrollo humano, fortalecer este crédito de desarrollo humano para que las personas puedan emprender y ser productivas, que puedan ellos mantener a sus casas, a sus familias y salir de esta situación de pobreza y de pobreza extrema. Para que no haya malas interpretaciones y aclararle a la ciudadanía en qué consiste, cómo funcionará este crédito de desarrollo humano, porque al pensar crédito se puede pensar muchas cosas. Sí, primero que este crédito únicamente va dirigido a las personas que reciben el bono de desarrollo humano, no es para toda la ciudadanía, porque es precisamente para incluirles a ellos al sistema productivo, al área laboral. ¿Cómo lo hacemos? A través de que se acumula, por decirlo de alguna manera, se acumula el crédito y el bono que recibe esta persona y se le entrega en un préstamo. Si el préstamo se hace de forma individual, hasta $600. Si es más de dos personas, hasta $1.200 por persona, porque lo que pretende es motivar, incentivar la asociación. Esto va a dinamizar las economías de las familias, las economías de los barrios, las economías pequeñas y populares. ¿Y cuál es el sentido del bono, del crédito? Porque me van a decir, pero si les vamos a dar esta plata, ¿qué van a hacer con este dinero? Porque finalmente siguen siendo recursos del Estado. El MIES va a acompañar, entrega el crédito, acompaña, capacita en emprendimientos diversos, según lo que la ciudadanía, el beneficiario o los beneficiarios quieran emprender. Capacita, hace más allá del emprendimiento específico en economía, en finanzas, en la forma de difundir su producto, en cómo entrar al mercado. Y luego le acompaña hasta que este emprendimiento ya está funcionando, ya le es rentable para el ciudadano o para el grupo de ciudadanos. Luego de eso, la idea es que la persona, ya saliendo de la extrema pobreza, que es lo que más queremos, o saliendo de la pobreza, ya salgan del bono de desarrollo humano. Al ser un préstamo, un crédito, después tendrán que devolverle. No, porque recuerden que lo que estamos hablando es de que se acumule el bono. El bono no tiene que devolverlo nunca. Lo que perciben por el bono no se devuelve porque es una ayuda del Estado, un beneficio social. Sin embargo, este beneficio a lo largo de todos estos años nos ha demostrado que no ha servido para sacar de la pobreza o de la pobreza extrema a las personas que lo reciben. Por eso es cambiar el sentido del bono. El término. Más allá del término, porque el término va a seguir existiendo siempre. Va a haber bono y va a haber el crédito, pero es fortalecer el crédito de desarrollo humano para que estas personas con ese crédito puedan emprender y ser independientes económicamente hablando. Es decir, que tengan una actividad económica con este beneficio que les da el MIES. Por supuesto, lo que buscamos es que las personas produzcan, que se mantengan, que sostengan sus hogares y con esto tener que salir de este segmento de la población que es extrema pobreza y pobreza. Esto además es un mecanismo de prevención de violencia, de prevención de actos delictivos, de evitar que la ciudadanía en pobreza extrema por falta de oportunidades caiga o sea
cooptados por las bandas delictivas. Esto tiene que ver mucho con el plan que desarrolla el gobierno entero para prevenir la violencia. Interesante. ¿Y desde cuándo ya se pondría en práctica este crédito? Ya está en práctica. En este momento ya hay beneficiarios, resultados. Así es. Ya tenemos resultados, ya se ha capacitado a personas individuales o a grupos también se han capacitado y ya están incluso vendiendo su producto. Tenemos planeado alrededor de 44.000 créditos que están dirigidos a jóvenes y a mujeres cabezas de hogar. La idea, repito, es incluir a estas personas en la parte laboral, en la parte productiva y no perder el norte, que es justamente esta atención que necesitan estos ciudadanos las que les va a permitir que ellos tengan oportunidades que no les dejen este vacío, desatención del Estado y que sean presas fáciles y sean cooptados por las bandas delictivas, que es lo que vemos ahora y muchos reclaman algunos sectores, que es lo que ha pasado con el momento que estamos viviendo. Este es un problema estructural, no es una coyuntura. Parte en gran medida de la falta de oportunidades y falta de atención de gobiernos anteriores a estos segmentos. Eso es lo que el gobierno de Daniel Noboa quiere evitar, atendiendo el problema desde la raíz, desde estos elementos estructurales que tenemos que ir atacando ahora. Démosles oportunidades a los ciudadanos y ciudadanas. Vamos a incluir a estas personas que están en extrema pobreza, o sea, que no trabajan, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a un montón de programas del Estado. Entonces, la única manera de ir previniendo esta situación es incluyéndoles en las áreas laborales, productivas, de empleabilidad sobre todo. ¿Ustedes de pronto hicieron una depuración de la lista de los beneficiarios de este bono, ahora Crédito de Desarrollo Humano? No, en este momento, en los actuales momentos, hasta después de pocos días, quien hace la depuración no es el MIES, sino el Registro Social. Esto por un acuerdo ministerial de la administración anterior, en donde le otorga o le cede estas facultades al Registro Social. Dentro del programa que tenemos para cambiar el concepto del bono y que sirva también para el pleno desarrollo del ciudadano y de la ciudadana que lo percibe, también está cambiar o reestructurar este acuerdo ministerial con la finalidad de que el MIES retome la política social para que nosotros seamos los que tengamos que poner los mecanismos de medición para las personas que ingresan al bono y las que salen del bono, porque la queja que tenemos es que han salido muchas personas y mes a mes salen personas del bono sin que el MIES tenga conocimiento de por qué salen del bono y por qué dejan de percibir este beneficio. Y lo que es peor, estos propios ciudadanos no han tenido tampoco la información correcta de por qué les están excluyendo del bono. En muchos de los casos nos han dicho que es porque han conseguido trabajo y están asegurados al Seguro Social. Pero si eso fuera cierto, no estaríamos hablando de la pobreza, de las cifras de la pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Recordemos que hasta junio del 2023, según el INEC, estas son las últimas fechas del INEC, en el Ecuador teníamos un porcentaje de pobreza del 27%, es decir, 4.9 millones de personas vivían en pobreza. Y digo vivían porque de esa fecha acá seguramente han aumentado. Y las cifras de extrema pobreza en nuestro país, desde junio del 2023 o a junio del 2023, llegan al 1.9 millones de personas. Entonces, estamos hablando de que en nuestro país existe una pobreza y pobreza extrema en demasía que el Estado, en este momento, este gobierno, está preocupado en atender. En este momento se conoce de pronto la cifra de cuántos son los beneficiarios, porque se pudo hacer un trabajo coordinado con el Registro Social para conocer esta lista realmente de los beneficiarios de este bono. Bueno, en total, en la parte económica, el MIES invierte en bonos alrededor de 1.300 millones de dólares. Tenemos 8 tipos de beneficios, 4 bonos y 4 pensiones. Estos son beneficios, beneficios no contributivos, es decir, que lo perciben personas que no contribuyen a la seguridad social. Por ejemplo, me refiero a adultos mayores o personas con discapacidad. De estos tenemos alrededor de 1.4 millones de personas beneficiarias, pero del universo de
de los bonos. El trabajo que tenemos está coordinado con el Registro Social y con otras instituciones, pero realmente más allá de depurar los listados, de determinar quién ingresa o quién sale del bono, esto tiene que ser una política social y el MIES es el rector de la política social en el Ecuador. En consecuencia, lo que estamos planteando ahora, lo que estamos haciendo ahora es retomar esta competencia, no solamente para medir al ciudadano que vaya a ingresar o que tiene que salir con un baremo numérico, con porcentajes, con tablas, sino con las historias que hay detrás de estos seres humanos. Personas que tienen necesidades, niños sin padres, personas adultas mayores abandonadas, personas con discapacidad que no tienen oportunidades. Es decir, ver al ser humano más allá de la cifra. Muy bien, ministra. Bueno, también conocer un poco acerca de que si los servicios del MIES están totalmente operativos en medio de este conflicto armado interno en el país. Nos ha costado mucho, no solamente en medio del conflicto, sino anteriormente, desde el primer día, porque venimos arrastrando una deuda enorme de la administración anterior y yo me atrevería a decir que esto también tiene que ver con administraciones anteriores también, no solamente la inmediata anterior. Eso da como resultado que no podamos ampliar los servicios y que muchos tengamos que mantenerlos, pero sacrificando otras áreas del trabajo del MIES. Esto porque realmente no contamos con recursos. En este momento, en esta crisis, estamos manteniendo los trabajos, sobre todo los servicios intramurales, de forma no presencial. Pero tenemos una gran preocupación. Si el Estado no tiene recursos inmediatos, de forma inmediata, peligra los trabajos o los servicios que presta el MIES. Por eso es de vital importancia que esta ley económica urgente que ha presentado el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional sea calificada y sea expedida lo más pronto posible, porque esta ley, este aumento del IVA del 12 al 15%, nos va a permitir no solamente enfrentar este momento que tenemos de conflicto interno, sino también enfrentar las deudas sociales que tenemos y además fortalecer los servicios de todas las instituciones, pero de manera especial aquellos que van dirigidos a las áreas sociales. ¿De cuánto sería la deuda, ministra, que se mantiene? En este momento venimos arrastrando, mejor dicho, venimos arrastrando una deuda de 26 millones de dólares con nuestros cooperantes que atienden los servicios CDI, CDH, es decir, los centros de atención a niños, los centros de atención a adultos mayores y con discapacidad. Las educadoras y las personas que cuidan están impagas desde hace 6 meses atrás. Con un gran esfuerzo hemos logrado pagar 2 meses y no a todos. Entonces, yo sí quiero ser totalmente sincera, no puedo decirles hemos pagado porque no tenemos dinero, recibimos un Estado quebrado y eso tenemos que superarlo no solamente con la buena voluntad de las autoridades, sino con dinero, con recursos que deben ingresarle al Estado de forma inmediata. Ministra, pero bueno, también ya hay voces bancadas de que no apoyarán esta propuesta de incrementar el IVA al 15%. Bueno, es lamentable escuchar esto, porque no solamente lo dicen que no van a apoyar, hay sectores también que están tratando de desdibujar lo que es el proyecto y nos están diciendo por qué a los más pobres, por qué cuando se sube el IVA se afecta, pero realmente la ciudadanía debe estar tranquila. Las excepciones se mantienen. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a cobrar, no se va a ver el aumento del IVA en los segmentos que anterior a esta propuesta o que actualmente se mantienen, que no se va a afectar la canasta básica, es decir, no va a haber un golpe para la economía de los más pobres, no es así. Lo que va a haber es la recaudación mayor de recursos para enfrentar la guerra que estamos enfrentando contra la violencia, el terrorismo y la delincuencia, y además estos recursos van a servir para fortalecer los servicios sociales. En función de eso, sí es necesario hacer un llamado de atención desde el MIES a la Asamblea Nacional, que lo piensen, que mediten en lo que van a hacer, en cómo van a votar, porque la ciudadanía y sobre todo los segmentos más pobres lo necesitan. Tenemos que fortalecer servicios, tenemos que ampliar servicios. Es más, como le decía al inicio, cuando hablamos de por qué estamos en medio de esta violencia y de tanta delincuencia, de terrorismo ya en nuestro país, estamos hablando de varias situaciones.
algunas coyunturales, pero otras estructurales. Y esas estructurales tenemos que atacarlas y tenemos que combatirlas. Es darle atención a la gente que más necesita, a los más pobres del país. Ya les acabo de indicar cuáles son las cifras escandalosas de pobreza y pobreza extrema en la que vivimos. Necesitamos recursos para poder enfrentar. Realmente este proyecto este proyecto de ley va dirigido a enfrentar la guerra interna que tenemos contra la delincuencia y que el presidente Daniel Noboa, de la manera más firme y valiente, está liderando. Pero también va dirigida a fortalecer esos servicios sociales que tanto necesita nuestro país. De pronto se pudo plantear de que sea algo atemporal, está indefinida, pero de pronto pudo decir algo definido, algo temporal esta propuesta. Eso es lo que les preocupa. Bueno, he escuchado, sí, de los asambleístas que les preocupa este tema de la temporalidad. Pero recordemos que aquí tenemos dos escenarios. Primero, el de la guerra interna que estamos manteniendo en este momento. Esta guerra interna, sin cuartel, esta guerra en la que tenemos que defender a la ciudadanía, en la que tenemos que defender la paz, la libertad. Esta guerra no tiene una temporalidad, lamentablemente. No podemos decir, vamos a tener 6 meses, 1 año, porque esto no se hizo ahora, no se hizo en estos 50 días de gobierno. Este problema es estructural y venimos arrastrándolo desde años atrás. Se han venido fortaleciendo, hablamos de economías millonarias de las mafias. Entonces, no podemos poner temporalidad o no se puede poner temporalidad a una propuesta como esta. Porque, ¿qué va a pasar si esta guerra dura más allá de la temporalidad que la Asamblea pretende? Se va a quedar el Estado, se va a quedar el Ecuador sin recursos para seguir enfrentando. Eso por un lado. Y lo otro, recordemos, y esto sí es importante decirlo y recalcarlo a cada rato, este proyecto de ley no solamente se plantea para enfrentar este momento que vivimos, este momento de guerra contra la delincuencia y el terrorismo, sino también para atender a los sectores sociales. Esto es de largo plazo, esto es indeterminado. No podemos decirle, ¿saben qué? Queremos el incremento para hacer la atención de 5, 6, 7 meses. Cuando estamos conscientes, todo el país, que tenemos un Estado con un déficit económico terrible y que no nos permite atender a los ciudadanos y ciudadanas como realmente se lo merecen. Muy amable, gracias por esta entrevista, ministra. Que tenga un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias a usted, gracias a todo el pueblo ecuatoriano y mi llamado final a la unidad, a los actores políticos, al Estado y a la ciudadanía, a la Asamblea Nacional, a que piensen y mediten bien las necesidades del pueblo. Tenemos que crecer con la dirección de nuestro presidente Daniel Noboa hacia ese nuevo Ecuador. Muchas gracias. Gracias a usted. Son las 7.